Ahora tenemos una entrevista que los invito a que no se despeguen de ahí porque es un tema muy importante. Las clases, la escuela. Las clases presenciales se complican, evidentemente, por la pandemia. Pero no estamos preparados para las clases virtuales, para la educación a distancia. Y vamos a hablar con uno que sabe mucho de tecnología, de computación, de todo esto, que es Hideki Morrison. Muy buenos días, Hideki, bienvenido. Muy buenos días, don Uchi, un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta oportunidad de abordar un tema de tanta trascendencia para la vida republicana. Hideki, ¿cómo implementar la educación a distancia? Y no solamente cómo implementarlo, sino cómo hacerlo rápido, porque se está necesitando. Sí, es un tema al cual le hemos dedicado muchas horas de reflexión y de investigación por la importancia para el país. Para hacerlo, se requiere que abordemos 4 pilares. El pilar del acceso, que es el que permite la conectividad a Internet. El pilar de los dispositivos, que son los medios a través de los cuales se tiene ese acceso. El pilar de la plataforma de e-learning y el pilar del contenido. En función de toda la experiencia que hemos revisado al respecto, entendemos que en un plazo no mayor de 2 meses, con mucha creatividad, con mucha voluntad política, con un criterio de integración de múltiples sectores, se podría implementar una respuesta nacional y efectiva de educación a distancia en la República Dominicana. Y si hacemos, Hideki, una evaluación de cuál es la situación en estos momentos de la República Dominicana en esos distintos ejes que tú señalas. Yo recuerdo que acá se habló mucho de un programa, de una iniciativa denominada República Digital y que esta iniciativa se iba a implementar en las escuelas públicas, pero no vemos que esto haya tenido algún impacto en los procesos educativos en nuestro país. Una evaluación de cuál es la situación de la República Dominicana respecto a estos distintos temas que tocas. Sí, con muchísimo gusto. Fíjate, Javier, desde el punto de vista de la conectividad, nosotros como país prácticamente tenemos cobertura a nivel nacional en función del servicio que brindan las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Como muy bien apuntas, se han hecho esfuerzos, como el caso que planteas de República Digital, pero en cuanto a cantidad de dispositivos y acceso, ha sido insuficiente la respuesta, y algo que nosotros recomendamos en múltiples oportunidades, que era enfocar y limitar ese contenido, controlarlo, supervisarlo, no pudo nunca implementarse, y eso hace que la iniciativa no sea suficiente en los momentos actuales. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Estamos planteando que a través de un proceso de segmentación y de evaluación y haciendo uso del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se identifiquen los padres o tutores que vivan con esos niños y niñas que van a iniciar el año escolar cuando se haga toda esta coordinación de la que estamos hablando, y que en función de esa identificación se le provea el acceso, la conectividad a través de la cobertura que ya tienen las empresas. Eso significa que si un padre o tutor que vive con ese niño que va a empezar el año escolar, recuerde que el niño va a tener acceso al aula virtual desde el hogar, no desde la escuela, que también la iniciativa República Digital se enfocó más en las escuelas. En este caso, ¿qué es lo que estamos planteando? Un niño que viva en un sector de la capital, que se evalúe que necesita conectividad a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y un acuerdo con las empresas prestadoras, se le provea ese acceso a Internet restringido y limitado para el tema educativo a ese niño o niña, y el subsidio o el pago de ese ancho de banda
se haga a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Esto nos permitiría un deployment o una implementación respecto a ese componente de la conectividad sumamente ágil. Respecto al componente de los dispositivos, igualmente en el país no se han entregado dispositivos suficientes a todos los estudiantes del sistema educativo dominicano. Lo que estamos planteando es que con esa misma modalidad y haciendo una segregación, recordemos que el sistema educativo dominicano tiene muchas aristas y muchas características. Tenemos un sistema público, tenemos un sistema privado. Dentro del mismo sistema público tenemos estudiantes que pueden tener acceso a una computadora, a una tableta, otros que no tienen acceso. En el mismo sistema educativo privado hay centros educativos con grandes capacidades de implementación que incluso tienen muy buenas soluciones de e-learning, otros que están muy rezagados. Lo que hemos identificado como oportunidad es que el Ministerio de Educación coordine junto a la Asociación Dominicana de Profesores, junto a todas las entidades del sector educativo, todo este proceso para poder implementar una solución bien ajustada a cada una de las necesidades de los estudiantes en función de su realidad socioeconómica. Y esto se puede hacer identificando, por ejemplo, base de datos de información crediticia para saber cuáles son los padres o tutores que más asistencia requieren, entrenando, y 2 meses aproximadamente es un tiempo suficiente para entrenar a los profesores. Y luego viene el componente de la plataforma. Según las investigaciones internacionales que nosotros hemos hecho y según nuestra experiencia en eventos internacionales, precisamente vimos grandes demostraciones a principio de año en Las Vegas, en una feria a la que vamos anualmente, y nunca pensamos que todas esas soluciones de e-learning que estuvimos viendo iban a ser necesarias. Otros o unos cuantos meses después, en el medio de la pandemia, la solución más rápida de implementar es Google Classroom. Google Classroom es una herramienta de aprendizaje virtual. ¿Cómo se llama? Google Classroom es una herramienta de la empresa Google, del buscador. Todos hemos utilizado ese famoso buscador que es también propietario de Gmail y de muchas otras herramientas. ¿Y por qué nosotros mencionamos de manera específica una herramienta? Primero, porque es gratis. Nosotros en este tipo de soluciones estamos pensando en la viabilidad, en lo costo efectivo, en que este tema no se convierta en un negocio para nadie, que sea una solución que beneficie a la sociedad y al pueblo dominicano. Google Classroom es gratis. Google Classroom se implementó en Italia, por ejemplo, con éxito en todo el sistema educativo. Google Classroom se implementó, por ejemplo, en Uruguay. Han estado utilizando El Salvador. Acaba precisamente hace pocos meses de entrenar a miles de maestros y de habilitar más de 1 millón de cuentas. ¿Cuál es el concepto de Google Classroom? Que ya está ahí, que ya está desarrollada, que para el caso nuestro como República Dominicana, lo único que tenemos que hacer en una debida coordinación desde el Ministerio es integrar a todo el sistema educativo nacional, crear lo que son las cuentas de las instituciones educativas, es decir, cada escuela, cada colegio va a tener una cuenta de Google Classroom. Dentro de esa cuenta se tendrán múltiples aulas virtuales y es lo que va a virtualizar el sistema educativo dominicano, y dentro de esas aulas virtuales van a estar los alumnos, pero esos alumnos van a estar vinculados al registro a través de la inscripción en su centro educativo, y esto es algo que podemos implementar en poco tiempo. Ya están los manuales de entrenamiento, porque todos esos entrenamientos están gratuitos y están en internet, ya está la plataforma, ya hay experiencias de países latinoamericanos que podemos replicar, y probablemente esta no sea la solución final ideal de una integración total del e-learning, pero sí es la herramienta que nos va a permitir en no más de 2 meses poder tener la posibilidad de dar inicio a un año escolar, de mantener la vinculación de los estudiantes con las escuelas y de mantener este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que se entregó una cantidad de tabletas en las escuelas, creo que algunas 300,000, pero ¿qué cantidad de estudiantes tenemos en el país entero? ¿Y qué cantidad haría falta? Porque es evidente que un sistema así solamente se puede implementar si los estudiantes tienen la tableta o el dispositivo que sea, si tienen, como tú muy bien dices, la conectividad, y el Estado se ocupa de que los padres de los niños pobres no tengan que pagar eso,
Y me pareció interesante lo que tú señalas, porque puede haber un acuerdo digamos, Indotel con las empresas prestadoras de servicios. Pero, ¿qué cantidad de tabletas o cualquier otro dispositivo harían falta para repartirle a los estudiantes? Don Uchi, usted está sumamente claro en el gran reto. La cantidad de dispositivos que se han podido entregar son sumamente insuficientes y lamentablemente no fueron entregados con un criterio de limitar el acceso para fines educativos. Todo lo que se ha hecho históricamente, no solamente en República Dominicana, sino en Latinoamérica, de entregar y regalar computadoras e internet de forma abierta, ha sido el error histórico, porque los dispositivos y el acceso tiene que estar vinculado a un uso productivo, y más cuando es provisto por el Estado. Además de que se le debe de dar un seguimiento, es una asignación más que un regalo, es una supervisión del cuidado y el uso de esos dispositivos. ¿Cómo resolverlo? Bajo el mismo esquema de acuerdo a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que debe de llevar a que se integre el órgano regulador que es el Indotel. Las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana tradicionalmente han tenido una gran intención e interés de aportar en alianzas público-privadas, y hay múltiples iniciativas. Todos recordamos las aulas virtuales para la enseñanza o algunas iniciativas de entrega de dispositivos, por lo cual a nivel corporativo las empresas de telecomunicaciones están en la mejor disposición y están preparadas. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Ya estas empresas tienen inventarios de phablets, que son celulares tabletas, y de tabletas disponibles en sus tiendas. Lo que hay que hacer es una segregación, porque un error también es comenzar a regalar tabletas a todo el estudiantado. No todos los estudiantes tienen la misma realidad socioeconómica. Hay estudiantes que ya tienen tabletas, que ya tienen computadoras, que tienen una realidad distinta a otros, y esto se puede segmentar a través de bases de datos de información crediticia que ya existen en el país, con el número de cédula de identidad y electoral del padre o tutor y una base de datos de información crediticia, y hasta con el mismo histórico de las empresas prestadoras se puede saber si esa familia tiene ya tabletas, qué celulares tiene, y si ya tiene tabletas, entonces ver si la puede utilizar para el proceso educativo, y lo que la necesiten a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se le asigna al estudiante, no se le regala, se le asigna para que el estudiante y la familia sea responsable de cuidarlo, y se les restringe al uso educativo. Y esto se puede hacer en un tiempo adecuado. Ya hay los fondos en función de lo que establece este fondo, que es el 2% de toda la facturación de servicios de telecomunicaciones, y ya están los equipos porque los tienen las empresas prestadoras de servicios, que son las mismas que van también a proveer el acceso, la conectividad. Una conectividad, de nuevo, restringida al tema educativo. Esto se puede hacer configurándola desde el mismo proveedor, para que no se use en ocio, para que no se use en pornografía, para que no se use en videojuegos. Pero precisamente, Hidekel, con el tema de la conectividad y el acceso, que es un tema de preocupación en una sociedad como la República Dominicana, donde en términos sociales y económicos hay profundos niveles de desigualdad, y esta desigualdad se expresa también en una brecha digital que existe y en la que no todos, y sobre todo los sectores más pobres, tienen la posibilidad de acceso y de conectividad. ¿Qué hacer para que este proceso o esta iniciativa de educación a distancia no se constituya un elemento de exclusión y de desigualdad para muchos sectores que no tienen esa posibilidad en nuestro país? Totalmente, es un gran reto, porque no podemos permitir que esa gran brecha de unos pocos que tienen acceso efectivo y muchísima gente que no tiene acceso limite que todo el dominicano, todo el joven dominicano, todo el niño o niña dominicano que quiere estudiar tenga acceso a la educación. Para eso hay que hacer una segregación o una segmentación que nosotros hemos planteado, que debe de iniciar viendo el mapa de cobertura, de capilaridad o de penetración de acceso a Internet a través de las empresas prestadoras. Cuando nosotros vemos eso desde el punto de vista de la posibilidad de ofrecer acceso a Internet, tenemos una cobertura casi total en el territorio nacional. Luego, el poder pagar esto es lo que hemos descrito y explicado que se haga a través del fondo.
Luego viene el tema de saber cuáles zonas al final en ocasiones puede tener cobertura, pero el nivel de pobreza, el nivel de inequidad es tan elevado que hace muy difícil que al final en ese sector pueda tenerse hasta un dispositivo en esa realidad. A veces no tienen ni abastecimiento energético para cargar ese dispositivo. Eso pasa en esa realidad diversa que vivimos en nuestro país. Bueno, para esos casos bien puntuales que debemos de dimensionarlo, entonces debemos utilizar guías de aprendizaje y debemos de utilizar herramientas que ya existen de aprendizaje a distancia, en donde, por ejemplo, a esos estudiantes se le entrega impreso todo su material, todo su contenido, y cada X periodo de tiempo, puede ser 2 veces a la semana, semanal, se le pide que entreguen esas guías completadas que deben de estar vinculadas al currículum. Pero esto va a ser en una minoría, que es la que debemos de identificar en ese proceso de levantamiento de información. Sin embargo, una gran mayoría que nosotros estimamos en función de las estadísticas de acceso, que debe de superar el 70-80% de la población, va a poder tener un acceso realmente efectivo y total, tanto a conectividad como a dispositivos. Bueno, interesantísimo. Este es un tema que hay que seguir tratando porque es la llave de la solución. Así que muchas gracias, Hideki, por tu aporte.